Aunque en la actualidad tanto el presidente de la República como la mayoría de los gobernadores de los estados comparten el nombramiento con sus respectivos congresos, ello no se ha traducido en una actuación más independiente o autónoma, sobre todo en las entidades federativas donde los congresos locales actúan como vergonzosas extensiones administrativas del despacho del gobernador. Por eso considero que es mucho mejor la iniciativa de los diputados del PAN, presentada el 6 de marzo, que la que presentaron como reacción inmediata los diputados del PRI una semana después. Porque el modelo no es de avanzada. Ya está en muchos estados del país el que simplemente el Congreso ratifique al fiscal, le cambian de nombre y también crean la Fiscalía General del Estado. Pero lo único que hacen es repetir el modelo de ratificación por parte del Congreso del Estado. Sostengo que ese modelo, el que hoy mismo se ejerce y del que les acabo de hablar en el Senado de la República, no garantiza los valores y los fines que queremos realmente conseguir con la independencia absoluta que da la autonomía constitucional. Yo no creo que esta medida nos haya ayudado. Llegó a ser, sí llegó a ser, un equilibrio y un contrapeso. ¿Cuándo? Pues evidentemente cuando empezó a irrumpir en los estados los congresos plurales, en donde era realmente pues un equilibrio la ratificación mediante concurso del procurador del Estado. Pero ¿qué nos está sucediendo hoy en los congresos de los estados? Pues hay un control de los gobernadores sobre esto. Aunque no tengan incluso mayoría de su partido per se, la realizan a través de otros diputados. Y entonces estos nombramientos se empiezan a intercambiar. A ver, ahí le encargo que me ratifique al procurador. Mire, le voy a conseguir 2 asesores, o en el tribunal electoral, o en el organismo electoral, o en la contaduría, o acá o allá. Y lamentablemente, todos le han entrado a eso. Porque yo no vengo aquí nada más a decir que nosotros somos los ángeles y aquellos los demonios. Lamentablemente también se ha incurrido en algunas prácticas en gobiernos del PAN en donde hay una especie de cuotismo, que se consiguen votos de los diputados para esa ratificación. Lo que tenemos que hacer es que todo sea electo, decidido mediante concurso transparente por los congresos de los estados. ¿Y cómo evitar el cuotismo partidista? Porque ese es el tema. El tema es los perfiles que debe cumplir el fiscal general de un estado. Yo sostengo que debe haber claras prohibiciones en términos de vínculos partidistas. En muchos cargos en México hemos sancionado la militancia política. Se nos ha pasado la mano, debo decirlo con toda claridad. Bueno, ahora hasta para ser miembro de la Comisión Nacional Reguladora de Energía se castiga la actividad política. La militancia política no debe ser castigada. Lo que debemos de cuidar es cierto tiempo en el que no hayan actuado como dirigentes partidistas, pero no castigar la militancia. Que no hayan sido dirigentes o candidatos. Donde creo que es fundamental tener mucho cuidado con los vínculos partidistas es en el cargo de fiscal general. Porque la política partidista llama, porque tiene lealtades fundamentales y a veces hondas, porque no solo se trata a veces de solidaridad. El problema es que en la clase política mexicana el vínculo partidista es casi una traducción de complicidad. Y entonces el que se siente parte de un partido
a veces no sigue o persigue o investiga a un miembro de su propio partido. Porque está pensando en el valor de desprestigio de su partido y no está pensando en el valor de reparación del daño a la sociedad, que es llevar ante un juez a los delincuentes. Por eso creo que el requisito partidista debe ser puesto con toda claridad como prohibición para un cargo de esta naturaleza. Digo pues que no creo ya en el modelo de simple ratificación por los congresos. Considero que ese nombramiento debe pasar totalmente a la esfera exclusiva del Poder Legislativo a través de concursos transparentes y certificados, con participación efectiva de la ciudadanía y con opinión de las organizaciones encargadas de la defensa legal, como lo plantea muy bien la iniciativa de los diputados del PAN. Yo entiendo que cuando ustedes plantean el primer fiscal nombrado por el gobernador, le están tendiendo un puente de plata a Calzada. Pues ya se va, ¿no? Me refiero en términos de mandato constitucional. No estoy diciendo que ya mañana. O sea, a él ya le tocaría decidir. A ver, la reforma propone en un transitorio que él proponga el primer fiscal, que concluye en el 2015, ¿sí? Que aquí hay renovación de gobernatura en el 2015. Él ya seguiría todo este tramo, si la reforma se realiza ahora, con un fiscal nombrado por él, pero con plena autonomía constitucional el Ministerio Público. Cuando yo vi eso no me gustó. Dije, pero pues, si se trata de una vez, ¿no? Pero yo creo que es una, de entrada, lo voy a decir tal cual, es una propuesta de una gran madurez política. Porque no se coloca en el radicalismo de decir, ya, sino para que también haya una verdadera coordinación. Los organismos constitucionales autónomos no los podemos concebir como cajas separadas o como encajonamientos. Son vasos comunicantes, no son figuras aisladas del Estado, no pueden serlo. Son vasos comunicantes que tienen que coordinarse con los poderes tradicionales, ¿no? Entonces, cuando yo vi esta figura dije, bueno, como negociadores estos diputados del PAN son muy malos. Ya de entrada le dieron al gobernador el primer nombramiento, pero he recapacitado en ese juicio y digo, es un acto de madurez política y de sí querer que la iniciativa salga. Si ya con esto que le dan a Calzada no la agarra y se coloca a la cabeza de todas las entidades, entonces ya no sé qué está pasando en este estado o qué tipo de gobernador tienen como para que no agarre este balón que le están poniendo en su cancha. Lo digo abiertamente. Pues se va a poner un sombrero. Ahora, no porque crea yo que él es el Congreso, pero yo creo que sí sabemos que es el jefe de la bancada del PRI en el Congreso, ¿no? ¿O aquí hay diputados del PRI independientes al gobernador? No. Bueno, entonces, en esta doble vertiente del gobernador del Estado, del jefe del Ejecutivo y coordinador de bancada, que le entre una reforma de esta naturaleza. Es una gran negociación de entrada. Los que sí ya van a tener que lidiar con el Ministerio Público autónomo, absolutamente autónomo, vamos a ser los del PAN en el nuevo gobierno del Estado, pero eso es una vocación nuestra.
si el PAN recupera Querétaro en el 2015, como creo que lo puede recuperar, bueno, el PAN lidiaría con el Ministerio Público Autónomo. Pues todavía por eso digo, es más valiosa la iniciativa de los diputados del PAN. Porque las reformas se tienen que hacer pensando en el valor social y político de las reformas, más allá si ahora somos gobierno o somos oposición. Y ese es uno de los grandes errores y omisiones del PAN en las legislaturas pasadas. No haber querido impulsar reformas fundamentales pensando como si fuéramos a ser gobierno siempre. Y miren, solo 12 años nos duró el gustito y dejamos de hacer reformas fundamentales para transformar al Estado y ha regresado el PRI prácticamente con el mismo andamiaje constitucional intacto el sistema político en términos corporativos, porque pensamos que ya íbamos a gobernar otros 40, 50 años. Pero eso mismo tiene que pensar Calzada y eso mismo tiene que pensar Peña Nieto, porque se acabó la era de las hegemonías políticas. En realidad, el signo de la democracia será la alternancia política. Y las reformas siempre se tienen que construir pensando en el futuro, independientemente de quién gobierne o quién sea oposición. En política no hay dogmas, ni hay espacios ganados para siempre. Esa es la lección nuestra y debiera ser la lección también de los gobiernos estatales convertidos en cacicazgos políticos de reproducción virreinal en muchas de sus actuaciones. Entre los requisitos para ser procurador de un país o de un estado debe contenerse la prohibición precisa de los lazos o vínculos político-partidistas con el titular del Ejecutivo. Reitero que es urgente y esencial dotar de esa independencia política, he dicho, para una mayor armonía social, dispuesta a cooperar, a colaborar en la prevención del delito. La implementación del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, que en toda la República deberá entrar en vigor a más tardar el día 19 de junio del año 2016, y estoy hablando frente a uno de los impulsores en el Senado de la República de este tema, que fue como senador Guillermo Tamborrell, que está aquí con nosotros. Ahora te he descubierto. Este sistema impulsado por las legislaturas anteriores va a entrar en vigor el 19 de junio del 2016. Se convierte en una oportunidad para contar a nivel federal y estatal de una institución que, basada en la cultura de la legalidad, sirva a los ciudadanos en pleno respeto a sus derechos fundamentales. Coincido con lo argumentado por los senadores del PAN en la legislatura de Querétaro dentro de su exposición de motivos y sus consideraciones, en el sentido de que nuestra tarea será impulsar, cada quien desde su frente de acción, una ambiciosa reforma de la justicia mexicana, inspirada en el garantismo penal y la preeminencia de los derechos humanos, entendidos como un verdadero paradigma global que no podrá jamás cristalizarse plenamente mientras el órgano persecutor del delito se encuentre bajo la férula de un gobierno surgido de la competencia partidaria e interesado consecuentemente en la conservación del poder político, sea cual sea el color de su bandera o filia ideológica. Que no nos asusten las autonomías constitucionales. Es parte de la evolución del Estado. En la tradicional división de los poderes, desde Montesquieu hasta la fecha,
desde esa tradicional, bueno, más todavía allá de Montesquieu, desde la primera división de los poderes que planteó Aristóteles, prácticamente en términos de poder deliberante, ejecutor, sancionador, que no son otra cosa que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Dentro de esta tradicional división de los poderes, la evolución del Estado ha presentado políticas emergentes, políticas y funciones emergentes del Estado. Así nació como función emergente para el control de la moneda el Banco de México, como organismo central. Una idea, por cierto, debo decirlo con toda claridad, una idea Gómez Moriniana. Lo planteo más en términos a Gómez Morín de hombre universal, de pensador, de jurista, que de panista, porque Gómez Morín se ha vuelto universal. Cuando solo lo reducimos a fundador del PAN, lo reducimos en su obra fundamental. Pero si somos consecuentes, y esta iniciativa lo es con esa historia y con esa tradición, el primero que propuso un órgano constitucional autónomo ante la función emergente del Estado frente a los bancos y a la emisión de moneda fue precisamente Manuel Gómez Morín. Vimos este sueño realizado apenas en la última década del siglo pasado, con la autonomía del Banco de México, que fue la primera que se instaló. Luego vino el Instituto Federal Electoral, luego vendría la Comisión de Derechos Humanos y luego la Comisión Reguladora de Energía y una serie de organismos constitucionales autónomos. El Estado va requiriendo en su evolución ajustes y correcciones, pero también el reconocimiento de que hay materias que por su nivel de importancia deben estar separadas, distantes del control directo del poder legislativo, del poder ejecutivo o del poder judicial, y que en ellas mismas se debe agotar su función y su finalidad. Tampoco significa que sean ínsulas, no son excepciones en el Estado de Derecho, no es cierto que están fuera del Estado, están fuera de la dirección o dependencia directa de uno de los tres poderes, pero no están fuera del Estado, son parte del Estado porque la Constitución los dota de facultades, de soberanía, de procedimientos de integración, de recursos y de mandato. Las dos grandes autonomías que le faltan a México es la autonomía constitucional del órgano superior de la Federación, de la Auditoría Superior de la Federación. Yo soy incluso de los que postula la necesidad de acabar con la dependencia de la Cámara de Diputados de la Auditoría Superior de la Federación. Yo no creo en ese control sobre la auditoría, que en realidad no la ejerce la Cámara de los Diputados, termina ejerciéndola ni siquiera una comisión de presupuesto, la termina ejerciendo una unidad de control y evaluación de la Auditoría Superior de la Federación, que esa sí debiera ser la superior. Esa unidad es auténticamente la superior, no la auditoría. En muchos países del mundo, la autonomía constitucional en materia de fiscalización para la rendición de cuentas audita a los propios congresos. ¿Por qué la opacidad de los congresos estatales y del Congreso Federal? ¿Por qué? Pues porque dependen los fiscalizadores de ellos, depende de la Cámara de Diputados. En el mundo democrático, la autonomía de las auditorías superiores supervisan, auditan, vigilan a los propios congresos. La Auditoría Superior de la Federación en México debe ser plenamente constitucional, pero también la Procuraduría General de la República. Ese mismo modelo debe ser para los estados. He estado leyendo la Constitución de Querétaro antes de estar acá. Entre los tiempos libres que tengo en el Senado, he estado leyendo la Constitución de Querétaro. Me interesó leer la Constitución de Querétaro. Y es una buena Constitución. Me entero
que ustedes han logrado un diseño constitucional para la Auditoría Superior del Estado, que ya es prácticamente un órgano constitucional autónomo. Pues lo que le falta a ese diseño es la autonomía del Ministerio Público. ¿De qué le sirve a Querétaro que el órgano superior de fiscalización denuncie o señale corrupción, actos de desvío, prácticas desleales, subejercicios, ausencias de informes, etcétera, etcétera? Si al que le va a dar vista sobre las faltas que cometieron los funcionarios del gobierno del Estado es el mismo personaje nombrado por el gobernador del Estado para perseguir el delito. La Auditoría Superior reclama la autonomía del Ministerio Público. A nivel federal también se han presentado innumerables informes de cuenta pública, bueno, incluso varios señalamientos sobre el ejercicio que los gobiernos de los estados hicieron de las partidas extraordinarias que con motivo de los excedentes petroleros se distribuyeron a través de mecanismos federales a los estados. Hay un enorme señalamiento sobre esto. Le dan vista al Ministerio Público de la Federación y de los estados. Pero esos funcionarios fueron decididos por el gobernador y por el presidente de la República. Llegó la hora de reconocer la autonomía del Ministerio Público. Me encantaría que fuera Querétaro quienes se colocaran a la vanguardia de esta valiente, de esta audaz, de esta modernizadora idea. Y para apoyarla es precisamente que he venido. Muchas gracias por su atención.